Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Todos los días nosotros llegamos hasta la casa de ustedes, queridos niños, porque ahora no nos podemos reunir en nuestras iglesias, en nuestras capillas. Y hoy nosotros queremos hablar, queridos niños, en nuestro programa Aprendiendo con Jesús, sobre un tema muy importante que se llama, querida Melissa, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? Sobre el respeto. Querida Luana, ¿sobre qué hoy vamos a hablar? Sobre el respeto. Muy bien, entonces sobre el respeto, queridos niños, a ver cómo tenemos que respetarnos, cómo tenemos que querernos todos juntos verdaderamente. El respeto es una cosa muy importante, como un escaloncito para llegar verdaderamente después a querernos, a amarnos. Porque si yo no te respeto, si vos no me respetás, si no le respeto a papá, si no le respeto a mamá, si no le respeto al compañero, si no le respeto, si no nos respetamos, queridos niños, no nos amamos. ¿Qué pasa, queridos niños, si no nos respetamos? No nos amamos. No nos Amamos. amamos, queridos niños. Por eso que es tan importante el respeto. Pero vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios, la palabra desde la Biblia. ¿Qué nos dice con respecto al respeto, queridos niños? Como siempre Dios, primero Dios, luego nos respeta mucho. También nosotros, por lo tanto, tenemos que respetarle a Dios. Pero luego también nosotros tenemos que respetarnos entre nosotros. Vamos a escuchar a nuestra compañerita que todos los días nos trae un mensaje desde la Biblia. Adelante, que te escuchamos, querida niña. Lectura del libro del Éxodo. Respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, es lo más lindo, queridos niños, alabar a Dios, alabar al Señor. Y todo esto que escuchamos recién sobre el respeto, nos tiene que ayudar a ser buenos niños. Bueno, vamos a presentar ahora que vamos a comenzar así nuestro programa Aprendiendo con Jesús, a estas niñas que nos acompañan. ¿Cómo te llamas, querida niña? Soy Luana Costa, soy de Eusebio Florentín y tengo 11 años. 11 años entonces tiene nuestra querida Luana, que nos acompaña y que nos ayuda a aprender siempre algo con Jesús. Y vos, querida niña, ¿cuántos añitos tenés y cómo te llamás? Yo soy Melissa Ayala, tengo 12 años y estudio en el Colegio Virgen del Rosario. Muy bien, Virgen del Rosario, y ya tiene 12 añitos. Muy bien, siempre nos ayuda. Y ustedes también, queridos niños, llámenos, escríbanos. Todos los niños que quieran participar con nosotros son bienvenidos aquí a nuestro programa, para que aprendiendo con Jesús entonces se pueda fortalecer, podamos hacer cosas lindas, podamos aprender muchas cosas en nuestro catecismo. Todo esto, queridos niños, si nosotros lo llevamos a la práctica, si nosotros aprendimos bien también, como dice Pedro en la Biblia, tenemos que dar razones de nuestra fe, queridos niños. Es decir, tenemos que aprender justamente, saber lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo, queridos niños. Bueno, vamos entonces a presentar enseguida lo que significa esto del respeto, queridos niños. Volvemos enseguida y no se vayan, por favor, de nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz
en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos entonces así juntos hoy reflexionando sobre un tema muy importante, el respeto. Niños, ¿sobre qué estamos reflexionando? Sobre el respeto. Otra vez, todos juntos, ustedes también que están viendo nuestro programa, estamos reflexionando sobre el respeto. Queridos niños, tenemos que respetarnos, tenemos que querernos, tenemos que amarnos, tenemos que ayudarnos, pero para eso es importante respetarnos, así como escuchamos en la palabra de Dios que nos dijo hoy. Bueno, vamos a escuchar cuál es la definición, qué significa respeto. Vamos a escucharle a Luana y a Melissa que nos ofrecen esta hermosa lectura para conocer. Concéntrense, queridos niños, y pongan algunas palabritas en su cuadernito diciendo y definiendo lo que significa el respeto. El respeto es reconocer la dignidad propia de una persona. Es reconocer que todos los humanos somos dignos y con los mismos derechos, desde el momento en que somos concebidos. Dios se los dio grabado en piedra a Moisés en el monte Sinai, hacia el 1400 a.C., pero ya antes los había escrito en el corazón de cada ser humano, desde la creación de nuestros primeros padres. El respeto, es decir, el reconocimiento de la dignidad de las personas, se lo debemos sobre todo a Dios, que tiene todos los derechos y se lo debemos a todas las personas. Muy bien, entonces esta es, querida familia, queridos niños, la definición que nosotros hacemos del respeto. Es entonces eso que hemos recibido, dice, incluso muchos años antes, lo que está escrito, decíamos, en las piedras y que Dios le entrega a Moisés. Esa es la forma religiosa que nosotros encontramos, queridos niños, de este caminar de nuestra comunidad, de este caminar de nuestra familia, porque nosotros todos somos una gran familia y tenemos que respetarnos, decíamos.
Vamos a escuchar entonces algunas de estas preguntitas para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios verdaderamente está esperando de cada uno de los niños, cómo nosotros tenemos que respetarnos, cuáles son las cosas elementales y fundamentales, queridos niños, para que vivamos en el respeto. Entonces, querida Melissa, ¿cuál es la primera preguntita que nos hacen los compañeritos? Padre, ¿qué es reconocer la dignidad propia de una persona? Reconocer la dignidad propia de una persona. Es importante el hecho de decir que nosotros, en primer lugar, reconocemos, es decir, conocemos y una vez más reconocemos que la otra persona tiene su dignidad, tiene que ser respetada por mí. Esa persona tiene que vivir y tiene que ser feliz. Yo no la puedo pisotear, yo no puedo hacer lo que quiero con ninguna de las personas, queridos niños. Todos tenemos nuestra dignidad, así como ustedes también, queridos niños, yo también, Luana, Melissa y así todos los que están del otro lado viéndonos, también cada uno de nosotros, queridos niños, tenemos que ser respetados, es decir, tenemos nuestros derechos, tenemos también nuestros deberes, tenemos también, queridos niños, nuestras obligaciones frente a los demás. Y ante todas estas situaciones en que nos encontramos, queridos niños, nosotros procuramos verdaderamente, queridos niños, vivir en el respeto, amándonos, queriéndonos verdaderamente, queridos niños. Entonces, ese es el significado profundo, ¿verdad? ¿Por qué esto del respeto, de la dignidad de la persona humana? Porque solamente si nos respetamos, vamos a dejar que la otra persona pueda sentirse feliz, realizarse como persona. Pero para eso tenemos que ayudarnos. En otra oportunidad nosotros, queridos niños, decíamos Eyehesapea. ¿Cómo decíamos, queridos niños? Eyehesapea. Muy bien, quería decir abrir los ojos. También decíamos darse cuenta. ¿Cómo decíamos, queridos niños? Darse cuenta. Darse cuenta. Es decir, entonces nosotros tenemos que ser capaces de mirar la necesidad de los demás cuando hablamos de la solidaridad. Y entonces de aquí también viene este otro valor, queridos niños, que es el respeto. Muy bien, vamos a ir terminando este bloque ahora, queridos niños, y vamos a volver con más preguntitas. Les pido que se queden ahí muy atentos porque volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora seguimos reflexionando y conociendo lo que significa el respetarnos, queridos niños. Vamos a escuchar más preguntitas y después vamos a ver lo que ustedes aprenden y aquí lo que los niños aprendieron hoy en este programa. Es lindo que cada uno lleve un aprendizaje importante sobre el respeto, entender lo que significa
respetar a los demás. Vamos a escuchar a Luana. ¿Cuál es la preguntita que nuestros niños hoy quieren saber? Padre, ¿por qué es importante el respeto en la familia? En la familia, el respeto. Y esto es importantísimo, queridos niños. Esta preguntita sí que es esencial. Porque solamente con el respeto, decíamos, queridos niños, después podemos crecer bien. Primero, crecer bien solamente con el respeto. Y también cuando nosotros nos respetamos, sabemos escuchar a papá, sabemos escuchar a mamá, entonces también demuestra ese cariño y ese amor que le tenemos a las personas, ese cariño y ese amor que le tengo a mi mamá, ese cariño y ese amor que le tengo a mi papá. Queridos niños, es tan importante el respeto en la familia porque es en la familia donde nosotros comenzamos a crecer. Si yo no sé respetar a mi mamá, si yo no sé respetar a mi papá, imagínense, ¿qué le voy a respetar después a las otras personas? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué es tan importante el respeto en la familia, queridos niños? Porque nosotros somos el resultado de lo que nosotros aprendemos en nuestra casita. Nosotros, queridos niños, somos el resultado después en nuestro relacionamiento con nuestros compañeritos, en la escuela, en la catequesis, en la iglesia, con los demás, donde nos encontramos como resultado de lo que nosotros aprendimos en nuestra casa, queridos niños. Por eso que el respeto es tan primordial, tan esencial, queridos niños, para que nosotros podamos amarnos, para que nosotros formemos una linda familia, una linda comunidad. Muy bien, entonces así, queridos niños, hoy vamos a ir concluyendo nuestro programa tan lindo. ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Se dan cuenta que es aprendiendo siempre, pero con Jesús. Jesús que nos enseña y hoy nos está enseñando sobre el respeto. ¿Sobre qué nos está enseñando, queridos niños? Sobre el respeto, es decir, respetarnos. Respetar en primer lugar también a Dios. Después respetar a las personas, a papá, a mamá que están en mi familia. Y después también saber respetar a todos los demás. Querida Melissa, voy a preguntarte si hoy realmente aprendiste algo y qué es lo que aprendiste en nuestra catequesis del día de hoy sobre el respeto. Hoy aprendí que debemos reconocer la dignidad propia de una persona. Entonces, reconocer y aceptar, ¿verdad?, la dignidad que tiene cada persona. Es decir, respetar a cada persona, amar a cada persona, así como es esa persona, con sus cualidades, con sus riquezas personales y también con sus limitaciones, para que podamos, en el respeto, ayudarnos a crecer. Papá y mamá siempre cuando nos llaman la atención, nos llaman con mucho respeto. ¿Por qué? Porque el respeto hace que nosotros nos amemos más, nos respetemos verdaderamente para poder ser más buenos. Muy bien, Luana, ¿y vos qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Padre, yo aprendí que el respeto es muy importante en la sociedad y en la familia. Muy bien, en la sociedad y en la familia son los dos lugares donde nosotros tenemos que demostrar ese respeto y ese cariño. No nos olvidemos, vuelvan a recordarse lo que nosotros estuvimos escuchando desde la palabra de Dios, que nos habla el respetar a papá y a mamá, el respetar a los compañeritos, el respetar a las personas en general. Es lo que acabamos de decir. Respetar en la sociedad, respetar en la familia. Pero lo básico ante esa pregunta que me dijeron, ¿por qué era importante respetarnos en la familia? Y justamente porque en la familia, queridos niños, es donde nosotros aprendemos, es la base, es lo elemental, es lo fundamental, queridos niños. Si en mi casa nosotros no nos respetamos, si yo no le respeto a papá y a mamá, si mis papás y mis mamás no me respetan y no nos respetamos como familia, ciertamente, queridos niños, después va a ser imposible respetarnos, imposible querernos. Muy bien, queridos niños, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programita que se llama Aprendiendo con Jesús. Y les voy a dejar, como siempre, la bendición de Jesús. Que el Señor nos acompañe y sobre todo nos haga reconocer y saber que tenemos que respetarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Respetarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, queridos niños? Respetarnos. Respetarnos, el respeto a Dios
el respeto a papá y a mamá y el respeto a nosotros mismos. Y así entonces hacemos el chaucito y ahora me despido de ustedes con la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta mañana con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.